Les voy a compartir la pantalla. Buenas noches con todos. Nuestro objetivo de hoy día es básicamente comprender la tarea, ¿de acuerdo? Si es que tuvieran alguna duda, les pediría que por favor lo escriban. Entonces vamos a ver un pequeño vistazo a lo que sería la tarea. Y si tuvieran alguna duda, por favor, con toda confianza, para que la puedan revisar, ¿de acuerdo? A ver, esta primera tarea, ¿en qué consiste? Es para que ustedes puedan aplicar algunos métodos numéricos y también para que puedan organizar datos, ya sea con Excel o con alguna herramienta, ¿no? Bueno, es un pequeño caso, el cual consiste en que ustedes desean, por ejemplo, pedir un préstamo de 10.000 soles por un plazo de 48 meses, para lo cual analizan diversas propuestas de entidades financieras, obteniendo los siguientes resultados, ¿no? Estos resultados han sido extraídos de este portal. Este portal ustedes lo pueden obtener ingresando a esa dirección. Se llama comparabien.com.p, ¿no? Entonces, en este portal, que es una iniciativa de un startup peruano, por ejemplo, yo puedo escoger alguna opción financiera, por ejemplo, préstamos personales, coloco algunos datos y me ofrece la información, ¿no? Por ejemplo, del INVI Callao. Previamente hay que también registrar el correo electrónico y luego ya nos brinda la información, ¿no? Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, una serie de información de datos con respecto, en este caso, al valor de la cuota, es decir, cuánto me costaría una cuota mensual por un préstamo de 10.000 soles a un plazo de 48 meses. Nos dan también la tasa efectiva anual y la tasa de costo efectiva anual, ¿no? La tasa efectiva anual vendría a ser la tasa a la cual nos van a hacer el préstamo, es un monto de referencia, pero realmente cuánto nos cuesta el préstamo es la columna que se llama tasa de costo efectiva anual, ¿no? Es decir, esa tasa de costo es ya con todos los portes que tuviera el préstamo, ¿no? Todos los portes, mantenimientos, seguros y otros, hace que la tasa de costo de interés anual se eleve de 31, como era inicialmente, a 31.69. Entonces, en este reporte tenemos información de entidades financieras, por ejemplo, como bancos o también, cajas rurales, ¿no? Lo que hay que analizar es esta información, cómo de alguna forma la podemos resumir. Entonces vamos a mostrarlo, vamos a ver las indicaciones. Ese sería el portal, ¿de acuerdo? Les voy a compartir el link, si gusta, si desean revisarlo, también ahí lo tienen. Muy bien, entonces aquí tenemos la información. Tenemos, por ejemplo, el tipo de préstamo, bueno, la entidad, la cuota mensual y la tasa de costo efectiva anual. Esta tasa de costo está en decimales, lo que es lo mismo expresarlo en porcentaje, ¿no? Recuerden que, por ejemplo, 0.4074, su equivalente en porcentaje sería 40.74%. Tenemos ahí el equivalente, de las dos formas. Bueno, entonces, revisando los datos, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Vamos a revisar las indicaciones primero. Bueno, revisar los insumos señalados para esta actividad, que en este caso, bueno, es el cuadro y las lecturas de PowerPoint. Primera pregunta es, indique la variable y el tipo de variable. Es decir, deberán indicar, por ejemplo, en este caso, si la variable es cualitativa o cuantitativa, ¿no? Si es cuantitativa discreta o cuantitativa continua. Van a escoger ya sea la cuota o van a escoger la tasa de costo efectivo anual. Cualquiera de las dos, por favor, es la que van a elegir. O sea, la cuota o la tasa de costo efectivo anual. Cualquiera de los dos. Luego deben hacer un histograma. Recuerden que ya hemos comentado en un video anterior cómo hacer un histograma. Este histograma ustedes lo pueden hacer en Excel paso a paso o también podrían usar una herramienta como el Minitab o usar el SPSS. ¿De acuerdo? Ahora, hasta aquí, en estos dos primeros casos, por favor, si tuvieran alguna consulta, con toda confianza, si la pueden escribir Rudy, Said, Daniel, Juan Carlos, Catherine Collado, tenemos a dos Catherine. Si les podría
por favor, colocar también su apellido para poder irlo ubicando. Está Pedro Jorge, bueno, Luis Miguel, Luis desde su iPhone, Maricruz, Alex Silva, César Paredes, Andrés Everett, Tito Susaníbar, Livia Palacios, Galia, Bruno Tafur. Entonces, como dice Andrés Everett sería cuantitativa continua. ¿De acuerdo? Entonces, en la pregunta 1, lo que debe revisar es el cuadro de los datos y revisar los PPTs. ¿De acuerdo? Así sería. Esa es la pregunta 1, Pedro. Muy bien. ¿Cómo hacer un histograma? Les voy a recordar cómo hacer un histograma. Recuerdan que habíamos visto, por ejemplo, la data que tenemos en el SPSS. Aquí tenemos la data. Por ejemplo, esta es la información del censo. Vamos a buscar algo más acotado, más pequeño. Por ejemplo, miren, aquí tenía la data de las notas de una evaluación, ¿no? Tengo esta data numérica y también tengo estas edades. Yo podría hacer un histograma con estas edades. ¿Cómo lo hago en SPSS? Lo que hago es, busco analizar estadístico descriptivo, frecuencias, llevo la variable, supongo que no haya estado, llevo la variable edad, que es la que me interesa porque es una variable cuantitativa continua, y en la opción de gráficos, escojo histograma. De esa forma, genero el histograma. Presionamos aceptar, y se va a generar ese histograma en la hoja de resultados. A ver, un segundo. Voy a cerrar esta hoja para no complicarnos con esto. Y lo vamos a generar en una hoja limpia. Cada vez que ustedes hacen reportes, se van agregando más y más reportes, ¿no? Por eso decido cerrarlo para tener una hoja limpia. Y nuevamente frecuencias, escojo edad, escojo el gráfico, histogramas, y lo generamos para la variable edad, ¿no? Y vamos a ver dónde está generando. Este archivo también lo vamos a cerrar, para que no cargue la memoria. Y ahí tenemos el histograma, ¿no? El SPSS, por defecto, genera muchos grupos, como pueden ver, y les da a ustedes, miren, ¿no? Les da a ustedes, vamos a aquí anotar, les da a ustedes la media, la desviación estándar y el número de observaciones, que en este caso serían 70 observaciones. Como estamos practicando, yo les pediría, pueden hacerlo con el SPSS, pero también traten de construirlo ustedes de a pocos, usando, por ejemplo, una herramienta como el Excel, ¿de acuerdo? Para hacer el histograma. Sigamos avanzando. ¿Qué otra indicación tenemos? Luego tenemos, ¿existe algún valor atípico, inusualmente alto o bajo, en el costo que ofrecen las entidades financieras? ¿Qué puede hacer para determinarlo? ¿No? ¿Qué puede hacer para determinarlo? Aquí la sugerencia en este ítem es que usen lo que se llama un box plot, ¿de acuerdo? Un box plot, o lo que se llama también diagrama de cajas, ¿ya? Como dice Luis Miguel, que estaba investigando, nos permite encontrar datos atípicos. Una de varias utilidades que tiene el diagrama de cajas es encontrar datos atípicos. Un dato atípico es un valor que se encuentra muy a los extremos de la media. Es decir, puede ser un valor muy alto o un valor muy pequeño, pero está alejado de la media, ¿no? Y el diagrama de cajas lo presenta con una X o un asterisco. Eso quiere decir que ese valor es demasiado alto y luego hay que investigar qué está pasando. Por eso se llaman valores atípicos, ¿no? Por lo general están alejados 2 a 3 desviaciones estándar de la media. ¿No les ha pasado que a veces ustedes, por ejemplo, cuando están haciendo compras, y en algún momento, bueno, hicieron compras que no eran usuales, por ejemplo, están en una festividad y quizás ese mismo día, bueno, han recibido sus CTS, no tienen sus bonos y compran, por ejemplo, un televisor
o están renovando las cosas en la casa y compran de repente una refrigeradora, una cocina, o un PlayStation para los chicos, ni bien están pagando, los llevan al celular. ¿Les ha pasado eso? O cuando hacen compras que no eran usuales, ¿no? ¿Alguno de ustedes los ha llamado? Bruno, Tito, Andrés, Livia, o Luis Enrique, Galia. Tú, Luis Miguel, que has estado por Miami cuando estás comprando cosas, te llamó el banco y te dijo, ¿eres tú el que está comprando? ¿O, o es otra persona, ¿no? ¿Qué es lo que ha visto el banco? El banco ha visto un dato atípico. Ah, perdón, todo en efectivo. Bueno, pero con tu tarjeta de débito, Luis Miguel, no tienes que pagar con tarjeta de crédito, ¿no? Con tarjeta de débito o solo usas efectivo, ¿no? Entonces, cuando a veces uno se hace compras, se genera un valor atípico y ese valor atípico hace que te llamen por teléfono. Claro, para confirmar si has realizado la compra, si eres realmente tú o es un caso de clonación. Muy bien, entonces, ¿cómo hacemos un gráfico, por ejemplo, del diagrama de cajas? Vamos a ver. Supongamos estas notas, no teníamos estas notas que están aquí. Tengo estas notas y supongamos que, bueno, alguien se haya sacado muy bajo. Acá tenemos un 0,8, acá tenemos también un 0,4. Y como la mayoría está aprobada, quizás ese 0,4 podría ser un dato atípico, por ejemplo, de Augusto José, ¿no? Son datos ficticios, por si acaso, ¿no? O quizás también la edad. Supongamos que el promedio de la edad del grupo es 30 años y tenemos una persona, por ejemplo, de 50 o 60 años, ¿no? Sería un dato atípico para este grupo. Entonces aquí en el SPSS tenemos también la opción gráficos. Y dentro de los gráficos, vamos a ver, tenemos la opción diagrama de cajas. Entonces cojo diagrama de caja simple y digo qué variable es la que quiero, ¿no? Por ejemplo, quiero la variable edad, ¿de acuerdo? Vamos a ver si nos pide algo más. Inclusive lo puedo poner, por ejemplo, por sexo, ¿no? Es decir, puedo comparar también dos grupos. Una utilidad muy útil son los grupos. Y vamos a colocar, perdón, la nota, disculpen. Voy a la nota por grupos. Se procesa. Y bueno, ha encontrado ahí los diagramas de cajas para ambos grupos. Por ejemplo, en el caso de los hombres, tenemos un dato atípico que es este asterisco, ¿no? Y esos valores, mirando el eje, en el eje vertical, sería un valor menor que una nota de 0,5, ¿no? Es decir, un 0,4, quizás un 0,4, y mirando en el eje hacia arriba, ese también valor de una nota de 20 quizás sería un dato atípico. En cambio, para las mujeres no existe ningún dato atípico, es decir, todos los valores están dentro de lo esperado. El diagrama de cajas me ayuda en eso. Les voy a comentar un poco más sobre este diagrama de cajas, que lo vamos a ver la siguiente semana, pero para que lo puedan entender en la tarea. En este caso, para la tarea solamente es que el diagrama de cajas les ubique aquel valor atípico, es decir, aquella cuota de interés que puede ser muy alta o aquella cuota de interés que puede ser muy baja, ¿no? Quizás la cuota de interés muy alta, Excel no, señorita Tito Susaniva, no, perdón, no señorita, disculpe, señor Tito, no tiene una herramienta propia, sino hay que instalarle algunos complementos al Excel para que pueda hacer un diagrama de cajas. O quizás la última versión del 2016 habría que analizar si es que ya tiene este gráfico, ¿no? Pero como el Excel no es una herramienta propia para estadística, solamente incluye gráficos muy genéricos, ¿no? El diagrama de cajas no lo tiene. Quien sí lo tiene y lo pueden aplicar es el Minitab, por ejemplo. Diego Reyes nos dice, ¿puedo hallar el valor atípico por un método numérico? Claro, sí. Uno de los métodos numéricos es, primero calculando la media, luego calculando la desviación estándar, ¿no? La desviación estándar de los datos, y por lo general un valor atípico está a una distancia de la media más o menos de 2 a 3 desviaciones estándar, sobrepasando más de 2 o más menos de 2, ¿no? En algunos casos también se suele utilizar 3. Esa es una aproximación. En realidad hay un detalle numérico más preciso para poder decidir a través de qué límites, en qué límites se encuentra ese
ese valor atípico, ¿no? Eso luego lo vamos a explicar. Catherine pregunta, ¿con el Excel podemos ver diagramas de cajas? Para los valores atípicos, no. El Excel no tiene diagramas de cajas. Lo que tendríamos que hacer es instalarle un módulo. Tendríamos que instalarle un módulo o un plugin para que luego pueda generar también diagramas de cajas, ¿no? A ver, existe un plugin que se los voy a mostrar que se puede montar encima del Excel, ¿no? Por ejemplo, voy a abrir el Excel un momento para que vean cómo lo podemos hacer. Supongamos que tengo mi data en Excel. Vamos a ver, ¿no? Tengo mi data en Excel y existe un módulo que luego se los voy a compartir. Mire, por lo pronto pueden usar un software, que es el SPSS, o les voy a compartir, espero encontrarlo rápido, el plugin. El plugin se llama Megastat, que es de una universidad. Vamos a ver si lo encuentro. A ver, dice el link. Es un plugin académico que lo que hace que el Excel pueda operar también en esta página, vamos a ponérselo, pueda también hacer algunas operaciones de estadística, ¿no? Entonces vamos a probar la última. A ver, dice 20. Entonces, cuando yo lo abro, bueno, ya se descargó. Al momento que yo lo abro, vamos a verlo. Lo que va a pasar es que, vamos a ver aquí en datos, en inicio, debe aparecer la opción de Megastat. A ver, vamos a cerrar y voy a volver a abrir el archivo. Entonces, de esa forma ustedes ya podrían luego habilitar, ¿no? Entonces, hemos descargado Megastat, que es un plugin para el Excel. Ahí voy a abrirlo, un segundo. Aquí lo activo en opciones. Escojo complementos. Opciones complementos. Y aquí en ir. Aquí en archivos. Opciones. Complementos. Ir. Aquí tendría que buscarlo. Entonces ese complemento lo activo. Que lo tengo aquí en descargas. Lo activo. Y al activarlo, ¿no? Va a aparecer aquí en complementos que dice Megastat. Entonces, una vez que está activo, bueno, abro mi archivo, por ejemplo, abro mi archivo de SPSS, o mi archivo de los datos, perdón, y este archivo que está aquí ya tiene varias opciones para estadística. Esa sería la forma para hacerlo con Excel. Es decir, tendrían que activar este módulo, ¿no? Y por ejemplo, voy a marcar las notas de todos los alumnos, por ejemplo, marco los datos, y luego al plugin o al módulo le voy a decir Megastat. Por ejemplo, busco los gráficos. Estadística descriptiva, prueba de hipótesis, correlación, chi cuadrado, utilidades. A ver, aquí para una variable cuantitativa, distribución de frecuencias. Vamos a ver si tiene el gráfico. Tengo histograma, polígono, ojiva. Este es el histograma. Aquí lo podrían colocar. Vamos a explicar vamos a marcar el rango. Este también les puede hacer el histograma. Y vamos a generarlo, ¿no? Entonces también aquí ha generado el histograma, por ejemplo, ¿no? De la misma forma que lo haría el SPSS. Pero lo que quiero mostrarles es cómo, con esto mismo, estoy buscando la opción donde está el gráfico vamos
Vamos a decir aquí en estadística descriptiva, tengo el gráfico, aquí está, boxplot. El gráfico descriptiva, igual que el SPSS, puedo decirle que, por ejemplo, me calcule algunos valores como la media, la desviación estándar mínimo y máximo, los cuartiles, y también, bueno, el diagrama de caja. Al hacer clic en OK, me está pidiendo que marque los datos. Marco los datos, por ejemplo, de la nota. Vamos a marcar la nota de estos 70 participantes. Y de esa forma también tendría, bueno, aquí tengo las medidas estadísticas, ¿no? Y acá tengo el diagrama de caja, ¿no? Y ahí puedo ver, por ejemplo, este punto que representa un valor atípico, ¿no? Sí, no hay problema, los vecinos se pasan una hoja, no hay ningún problema. Ujú. Entonces, esa sería otra opción, miren. Ustedes habilitan el Megastat y así también podrían tener sus resultados en Excel, ¿no? Como estaba pidiendo Catherine. Entonces lo pueden hacer con el SPSS o también con el Excel, ¿de acuerdo? Para que puedan luego comentar. Por ejemplo, en este caso de las notas, ¿qué puede comentar? ¿No? Es como que se sienta más cómodos con el SPSS. Los datos que van a usar son los que están aquí en el trabajo individual. Los que están aquí. Por ejemplo, o pueden escoger la cuota mensual, es decir, esta columna, o pueden escoger la tasa de costo efectivo anual, ¿no? Pero ambos son similares, es decir, si el valor típico sale en la cuota, en esa misma fila, o para esa misma entidad, también está el otro valor atípico. Esos son los datos que van a usar. Van a usarlo desde la cuota o de la tasa de costo efectivo anual, ¿no? Entonces, de estas columnas son las que ustedes harían el análisis, ¿no? Pueden hacer, como les decía, el histograma, tienen que hacerlo, el histograma, o luego el diagrama de cajas, ¿no? Ahora, el diagrama de cajas, dependiendo del software, se puede presentar de forma horizontal o también de forma vertical, ¿no? Miren que, por ejemplo, en el Excel, o sea, con la aplicación, con el módulo que hemos encontrado, lo está haciendo de forma, ¿no? De forma horizontal, ¿no? Como pueden ver, de forma horizontal. Un momento que voy a borrar las anotaciones que hemos hecho. Ahí, como pueden ver, con el Megastat, que es un plugin académico, pueden ustedes hacer el diagrama de cajas, que sería un diagrama horizontal, o también pueden hacer también el histograma, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego lo que se les pide es una pequeña interpretación. Por ejemplo, aquí podríamos decir que este histograma, vamos a dibujarlo, ¿no? Miren, tiene cierta simetría, ¿de acuerdo? Tiene cierta simetría. Hay mayor acumulación de notas entre 12 y 16, porque aquí las barras son más altas. La moda, por ejemplo, está alrededor de 14 y 15, porque esta barra es la más alta. Hay pocos valores, alrededor de 4, ¿no? O en datos extremos, pocos han sacado también 20. Y para poder apoyarse en sus, en sus comentarios, pueden calcular algunos valores numéricos, como por ejemplo, podría ser la media, que en este caso ha salido 13.77, ¿no? 13.77. Vamos a comentar algunos de estos valores. Tiene la media, bueno, la mínima nota es 4, la máxima 20. El rango es la diferencia entre el menor y el mayor, 16. Tienen la desviación estándar, que es 2.58. Muy bien, vamos a interpretar los cuartiles. Los cuartiles es una medida de posición, ¿no? Aquí tenemos los 4 cuartiles. Son 3 cuartiles en realidad, perdón, 3 cuartiles. ¿Qué significa este primer cuartil, no? El cuartil 1, en este caso ha salido 12, quiere decir que el 25% de los encuestados, o de los estudiantes en este caso, tiene como máximo, estudiantes, tiene como máximo una calificación o una nota de 12 puntos. ¿Qué significa el cuartil 2? El cuartil 2, o lo que también se llama mediana,
en este caso es 14. Aquí ya se comienza a acumular un grupo más y decimos el 50% de los estudiantes tiene una nota máxima de 14 puntos. De 40 puntos. Y el cuartil 3, que en este caso sería el valor de 15.75, quiere decir que el 75% de los datos, el 75% de los estudiantes tiene una nota máxima de 15.75. Así pueden interpretar los cuartiles. Claro, los cuartiles también establecen límites. Mire, por ejemplo, aquí tengo el 12, que sería el cuartil 1, ¿no? Es decir, acá tendríamos un primer... ¿Me escuchan? Disculpen. Ahora sí. Entonces, miren, hemos puesto los tres valores, que vendrían a ser los tres cuartiles o tres medidas de posición. Entonces podríamos decir que alguien que tiene 13 estaría en el segundo grupo, ¿no? En el segundo. Aquí tenemos 4 grupos. El primer grupo hasta el 12, el segundo grupo entre 12 y 14, el tercer grupo entre 14 y 15.75, y el cuarto, o podríamos llamarlo también el cuarto superior, estaría desde 15.75 hasta 20. Estos números que se llaman cuartiles son límites. Son valores que nos permiten establecer límites para establecer las categorías o los grupos. Entonces, luego que ustedes hallen los cuartiles en el problema, ¿no? El problema les pide eso, que también hayan los cuartiles. Pues van a hallar los cuartiles y van a decir, por ejemplo, en qué grupo se encuentra. Es decir, está en el primer grupo, en el segundo grupo, en el tercer grupo. ¿De acuerdo? Y van a hacer un comentario. Esta línea, disculpen, omítanla. Esa línea que está ahí, ¿ya? La vamos a omitir. La omiten, por favor. No, que esta línea no debía estar, entonces esta aquí la vamos a omitir. Esta de acá era para un grupo, para otro grupo. Lo que tienen que ustedes es un poco justificar por qué han utilizado tal gráfica. Por ejemplo, si la gráfica es un histograma, podrían decir que lo hemos utilizado porque la variable es una variable es cuantitativa continua. O si han usado el diagrama de cajas, ¿por qué lo han utilizado? Para poder encontrar los valores atípicos, ¿no? Y en cuestión de los métodos numéricos, es por ejemplo, que apliquen cómo calcular la media, la mediana y la moda, ¿no? Puede ser también, bueno, de dispersión, sería por ejemplo la desviación estándar o el rango. ¿De acuerdo? Y en cuanto a referencias bibliográficas, comenten al menos algún link donde pueden encontrar quizás algún manual, por ejemplo, de cómo hacer el histograma con el SPSS, algún manual de cómo hacer el gráfico, por ejemplo, con Minitab o con SPSS. ¿De acuerdo? Entonces, miren, tienen esas opciones. Pueden hacerlo con Megastat, con SPSS o con Minitab, ¿no? Con cualquiera de los tres. Megastat es un plugin que se monta, o un complemento, que se monta que se implementa en Excel. Y ahí lo van a poder utilizar. Sí, si tienen este complemento, ya pueden hacerlo con el Excel, si desean, ya no lo pueden hacer con el SPSS ni con el Minitab, ¿no? La ventaja del SPSS la ventaja, mejor dicho, del SPSS es que ustedes con una sola acción pueden hacer muchos gráficos. Diciéndole un comando, pongo varias variables y tendría con un solo clic o con una sola acción, por ejemplo, 10 gráficos, 6 gráficos. En cambio, con el Megastat, tengo que hacer uno por uno, ¿no? Uno por uno.
Inclusive el SPSS, la línea de comandos, también puede quedar grabada. Te imaginas que alguien quiere replicar mi trabajo, le doy la lista de los comandos, que es un archivo de texto, y la otra persona solamente abre esa lista de comandos, pone play, como si fuera una secuencia de pasos, e inmediatamente va a tener toda la aplicación lista. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esta sesión era básicamente para explicar la tarea. Por favor, si tuvieran alguna otra duda, ¿no? Sí, eso lo estamos grabando y al final se los vamos a enviar, no se preocupen, ¿no? Para que ustedes lo puedan realizar. Entonces tienen el Megastat o el SPSS o también el Minitab. Muy bien, entonces, ¿tuvieran también alguna duda? Sí, como dice Luis Miguel, tendríamos que explicar o interpretar más que todo el resultado, ¿no? La fórmula no hay que explicarla porque ya no es una fórmula validada. Lo que tiene que explicar es el resultado, es decir, comentar, interpretar. Por ejemplo, ¿qué podríamos comentar en la media? A ver, en la media, si nos ha salido, aquí yo podría decir, ¿no? El promedio de las notas es 13.77. ¿Eso es explicar o eso es interpretar? ¿De acuerdo? Eso es lo que tiene que poner. ¿Por qué sale el 50%, sale 40%? Si Said, ¿en qué te refieres con eso? En en el Excel que estamos viendo, no entiendo muy bien tu pregunta, Said, por favor. Cuando mencionas que el 50, ¿por qué el 50% sale 40%? Es un... Sí, eh, sí, lo que quería saber si, por qué sale el 50% de la nota máxima, 40 puntos. O sea, Ah, entiendo. ¿es 40? Ah, no, disculpen. Quise poner 14, he escrito mal. He escrito Ah, mal. Disculpen, he escrito mal. Es 14. Al momento de interpretar he escrito mal. Sería así. Gracias ahí por avisarme. Sí, está correcto lo que dice. o sea, ¿qué quiere decir de que el cuartil 2, que a veces la mediana, que es 14, tiene el mismo valor que este 50%? Es la explicación de este cuartil 2. Así es la explicación. Es la interpretación. El ¿De cuartil acuerdo? es un valor límite. Lo que quiere decir es que hasta ese valor se encuentran las notas, ¿no?, del 50% de los estudiantes. Eso quiere decir. Es una interpretación, ¿no? Allá, vamos a repetirlo. Lo que quiere decir que esta mediana, o este cuartil 2, que en este caso es 14 puntos, lo que quiere decir es que si ordenamos todos los valores de menor a mayor, el 50% de los estudiantes tendrá una nota máxima de 14. Es decir, hasta 14 puntos se encuentra el 14% inferior. Y el otro 14% superior estará con notas mayores a 14 puntos, ¿no? Así que si ordenamos todas las notas a los 70 alumnos, ¿no?, el 14 dividirá al 50% y al 50%. Va a dividir en dos grupos. Los valores de los cuartiles nos ayudan para dividir en grupos. ¿De acuerdo? Muy bien. Les agradezco por su tiempo y vamos a grabar esta sesión para que tengan claridad sobre la tarea que van a realizar. También les he compartido en el chat y luego se voy a compartir también en el grupo de WhatsApp el link para que ustedes puedan descargar, vamos a ver ¿no?, para que puedan descargar también el Megastat, ¿no?, que es un plugin académico que se monta, como les decía, encima lo puedo compartir por aquí, encima del Excel, ¿no? Solo tendrían que habilitarlo y ya pueden tener ese tipo de gráfico. Pueden tener el histograma o pueden tener también el diagrama de cajas y otros gráficos más. Así también como las medidas. Ah, esa línea la hemos omitido, Diego. ¿Ya? Esa línea comentamos que la omiten, ¿no? Ese era de un trabajo anterior. Disculpen más bien. Esa línea la omiten. Muy bien, les agradezco mucho por su tiempo y en unos minutos vamos a estar grabando esta sesión. Muchas gracias a todos por haber participado. Les agradezco mucho. Hasta luego, Luis Miguel.